tardes, hermanos. Nos da mucho gusto poder compartir este momento con ustedes a través de la distancia, pero gracias a Dios porque el Señor provee y porque estamos juntos. Vamos a iniciar en 2 minutos. Vamos a ver, eso sí se vio. Pues sean nuevamente bienvenidos, hermanos. Gracias a Dios otra vez porque estamos aquí transmitiendo este domingo 3 de mayo del 2020. Gracias porque están ahí. No olviden de poner su reacción, me gusta, mandar sus mensajes. Los estamos viendo, hermanos. Vamos a comenzar este momento para gloria y honra del Señor. Vamos a escuchar los himnos y también vamos a tener la predicación. Antes voy a hacer una oración. Señor, muchas gracias por estos momentos y gracias, Padre bendito, porque tú nos permites estar en contacto, en comunión con la iglesia. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que bendigas estos cantos, Señor, esta predicación que vamos a escuchar. Padre bendito, que es tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por la vida de todos los de Relevo, el pastor, mi hermana Ari. Señor, y te rogamos que tú limpies esto para que llegue hasta tu presencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a entonar en el lugar donde se encuentren el himno número 421. Vamos a escuchar la melodía y los invitamos para que en el lugar donde se encuentren puedan seguirnos entonando el himno 421. Niños y ancianos de Dios al altar, traigan a
ansiedad, solo Él aleja del alma el dolor. Digno es por tanto que el hombre le dé gloria y honor, que resuene en doquier. Vamos a Él, llenos de fe, nos salvará con su gran poder. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Vino redimidos con alegres corazones. Sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Bueno, hermanos, ahora vamos a estar atentos porque vamos a escuchar la predicación de la palabra. Y quiero comentarles que durante el mes de mayo estaremos predicando temas acerca de la familia, porque le hemos denominado precisamente así, mayo, el mes de la familia. Y quiero explicar algo, hermanos, antes de entrar a la predicación. Estaremos viendo una serie de predicaciones que yo le he titulado Hasta en las mejores familias. ¿Se acuerdan que antes había un programa que así salía? Era un programa, esos talk shows que había, así se llamaba, Hasta en las mejores familias. Y yo le titulé así porque hasta en las familias cristianas a veces pasamos por crisis, por situaciones difíciles. Bueno, dentro de esta serie que se llama así, Hasta en las mejores familias, hay una subserie que va a comenzar el día de hoy y va a constar de 3 predicaciones los próximos 3 domingos. Hoy vamos a estar hablando de la edad de la punzada en los adolescentes. Es decir, esta predicación será para poder entender más y ayudar a nuestros adolescentes. Y la semana que viene estaremos viendo la edad de la punzada en la que va de los 35 a los 55 años aproximadamente. Y dentro de 2 domingos estaremos viendo la edad de la punzada en la tercera edad. Así que estaremos viendo pues esta serie de predicaciones. Les invito a que ahí en sus lugares, hermanos, cierren sus ojos y aunque ya oramos para iniciar el culto, vamos a pedir también la dirección de Dios para esta exposición. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora queremos rogarte que tu palabra pueda llegar a nosotros como padres, para que podamos entender a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Y si también hay jóvenes y adolescentes escuchando, que también ellos puedan, Padre, entender, Señor, a sus padres y pues como familia podamos vivir en armonía conforme a tu palabra. Ayúdame, Señor, y permite que esta predicación, esta palabra sea de bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, hermanos, ¿por qué la punzada? Yo quiero preguntarles algo allá en casita. Levanten su mano los que alguna vez o en alguna ocasión han tenido un callo. Pues nos da risa, ¿verdad? Pero yo creo que todos, la mayoría, tenemos callos en los pies. Y después de haber caminado mucho tiempo, a lo mejor ese callo te punza. Y no sé si han visto las caricaturas que incluso pasan así, ¿verdad? Se ve el pie así, el dedo gordo, y se ve que está punzando, así se ve como rojo, así como punzante. Y entonces precisamente por eso se llama la edad de la punzada, porque la punzada lo asociamos con dolor, lo asociamos con crisis. Por eso aquí podemos ver que punzada nosotros decimos es igual a crisis. La edad de la punzada es la edad de la crisis. Ahora, hermanos, quiero que entendamos que hay una amplia relación entre los ciclos vitales y las crisis existenciales, y voy a explicar eso. ¿Qué es eso de los ciclos vitales o las etapas de vida? Por ejemplo, se dice de que cuando nacemos hasta los 4 años, más o menos, dependiendo de los autores, pero más o menos dicen que desde que nacemos hasta los 4 años somos bebés. De los 5 a los 12 somos niños. Y de los 13 a los 17 somos adolescentes. De los 18 a los 28, 30 años se considera como jóvenes. De los 35 a los 55 se considera la mediana edad. Y ya de los 60 en adelante se considera la tercera edad. Vuelvo a repetir, esto depende de los autores que consultemos.
Algunos difieren en 1 año o 2, pero más o menos ese es el término. Ahora, explico esto. Por ejemplo, en la etapa de ser bebés, se dice, Freud decía, ese gran psicoanalista, que los niños perciben todo a través de la oralidad. Están en la etapa oral, los bebés. Entonces un bebé estará chupando su mamila, estará chupando su chupón o el pecho de su mamá. Y cuando se le quita cualquiera de estas cosas, el niño experimenta una crisis. Por ejemplo, me acuerdo de un niño que iba en la iglesia donde yo pastoreaba hace años. Era un bebé muy bonito y yo jugaba con él. Y un día, por hacerle una maldad, le quise sacar su chupón, le quise quitar el chupón, y él se aferraba, lo jalaba con su boca, porque no quería dejar su chupón. Pero cuando llega el momento adecuado, hay que quitarles la mamila, hay que quitarles el pecho, hay que quitarles el chupón, y sufren, porque van a hacer el cambio a otra etapa. Y entonces, hermanos, por eso es que se dice que los ciclos vitales están muy relacionados con las crisis existenciales, y cada etapa de la vida, cada ciclo vital tiene su propia crisis. Por eso, hermanos, literalmente en la adolescencia hay crisis, hay dolor, tanto físico como interior. Miren, voy a leer lo que dijo el apóstol Pablo, como dice ahí en 1 Corintios 13, 11. Hermanos, todas las citas que voy a estar haciendo son de la versión internacional, así que si escuchan un poquito diferente, pues es porque es la versión internacional. Dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Y aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo nos dice que hay un cambio en las etapas vitales. Cuando somos niños pensamos de cierta manera y hacemos ciertas cosas, pero cuando somos adultos ya nos comportamos de otra manera. Entonces hay cambios en esas etapas. Hermanos, todo adolescente sufre una crisis, todo adolescente. Unos en mayor o en menor grado, pero todos los adolescentes sufren una crisis. Por eso la palabra adolescencia viene del latín adolescere y significa crecer, madurar. Es lo que significa la palabra adolescencia. Significa que estamos creciendo, que estamos madurando, que no nos vamos a quedar niños, sino pasamos a otra etapa. Ahora, quiero aquí, hermanos, hacer mención de que hay un autor de libros, es un hombre que fue pastor muchos años en una iglesia muy famosa de los Estados Unidos, que se llama la Catedral de Cristal, está en Anaheim, California, y este hermano se llama Lucas Ley. Él es argentino, pero fue pastor de esta iglesia y fue pastor de adolescentes, y ha escrito muchos libros acerca de la adolescencia, con énfasis cristiano. Entonces él dice, él menciona en uno de sus libros, que los adolescentes tienen estas necesidades básicas, hermanos. Y me gustaría, abuelo de pájaro, que viéramos estas 6 necesidades que tienen los adolescentes. Y vámonos rápido porque por el tiempo no podemos detenernos tanto. La primera dice que la primera necesidad que tienen es de desarrollar su propio sentido de identidad y de individualidad. Aquí empiezan ellos a vestirse, ya no aceptan que tú les compres ropa, ellos quieren vestirse de una manera diferente y están tomando su propio estilo. Aunque a veces no es propio, lo copian de los artistas o lo copian de las modas, ¿no? Es aquí cuando algunos se vuelven emos o darquetos o de alguna otra tribu urbana. Yo me recuerdo que allá en mis años mozos, en mi adolescencia, yo fui socialista y entonces me gustaba mucho traer mis chalecos de mezclilla y con un Che Guevara y con imágenes insignias de Cuba y así siempre andaba yo vestido, porque esa fue, pues por así decirlo, mi propia identidad. 2. Necesitan desarrollar relaciones significativas con personas de su misma edad. Y aquí ellos hacen un vínculo y con esas personas, con esos amigos o amigas que empiezan a tener. Y a veces esas amistades son más importantes, incluso en esos momentos de la adolescencia, son más importantes sus amigos que la propia familia. Entonces, esa es una necesidad que ellos van teniendo. Tercera, separarse progresivamente de la dependencia de los padres. Ya no quieren ir casi, ya no quieren estar casi con nosotros como padres. Me acuerdo de un muchacho en una iglesia que le dijo a sus papás: papás, yo sí quiero ir a la iglesia, pero ya no quiero ir con ustedes. Denme para mi pasaje, yo me voy a ir solo, ya no quiero andar con ustedes. Pero el muchacho seguía yendo a la iglesia, pero ya no quería estar tanto con sus padres. 4. Desarrollar una capacidad para relacionarse con el sexo opuesto. Aquí, en esta etapa de la adolescencia,
es cuando a los niños les empiezan a gustar las niñas y a las niñas les empiezan a gustar los niños. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque ahora con lo de la ideología de género, nosotros debemos estar atentos en esta situación para con nuestros hijos. Y más adelante voy a explicar un poquito acerca de esto. También tienen necesidad, en el 5 dice, de un sentido de vocación. Ahí es donde él se empieza a preguntar, o en esta etapa se empiezan a preguntar, ¿qué es lo que ellos quisieran ser? ¿Qué quisieran estudiar? ¿Qué habilidades, qué dones tienen? Y para qué ellos pueden empezar, en qué carreras se empiezan a enfocar, o qué cosa es lo que van a hacer. Y sexto, desarrollar su fe y valores hacia la vida. Fíjense que esto es muy interesante, porque muchos dicen que los adolescentes es la etapa en que menos quieren saber de Dios. Y eso no es cierto, porque es en esta etapa donde ellos van a decidir a qué Dios, a qué fe y qué valores van a seguir. Y eso lo vamos a ver en el tercer punto de la predicación. Ahora, quiero mencionarles, vamos a cambiar a la otra diapositiva, y quiero mencionarles, voy a leer esta parte de Eclesiastés, pero quiero mencionarles qué metodología voy a usar para que entendamos esta predicación. Esta predicación va a estar basada en 3 puntos. Aquí en esta lectura hay 2, y ahorita voy a mencionarles cuáles son. El primer punto que vamos a tocar es que los adolescentes están enojados, están tristes, y así lo menciona la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a leer, y Dios nos conoce, Dios nos formó, entonces Él sabe que es así. La segunda cosa, el segundo punto de esta predicación es que no tiene que ser así, que la adolescencia tiene que ser una etapa bonita de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. Y la tercera será que nosotros vamos a tocar que la adolescencia es la etapa más crucial, más importante para que nuestros hijos escojan la fe que van a seguir. Entonces vamos a leer, ayúdenme ahí en sus hogares, aquí está la diapositiva, ustedes alcanzan a leer igual que yo. En la versión internacional dice así: alégrate, joven, en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Entonces aquí dice, hermanos, si ustedes se dan cuenta, dice, aleja de tu corazón del enojo. Y esa es la primera cosa que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué los adolescentes están enojados? Y vamos a darle, en la siguiente diapositiva vamos a ver esto. ¿Por qué están enojados y tristes? Y vamos aquí a 2 imágenes, ¿no? Un adolescente que está enojado y una jovencita que está triste. Y entonces Eclesiastés nos da la recomendación, precisamente a los adolescentes les da la recomendación que se alegren y que se aleje de su corazón del enojo. Ahora, hay varias causas por las cuales están enojados. La primera, perdón hermanos, estoy un poquito ronco, voy a tomar tantita agua. ¿Cuál es? Miren, lo podemos leer ahí en el punto número 1. La primera causa es que es hormonal y bioquímica. Es decir, nuestros adolescentes empiezan a experimentar en sus organismos una situación diferente, bioquímicamente hablando. No quiere decir que ellos no tuvieran hormonas antes, ahí estaban presentes, pero en esta etapa de la vida el crecimiento o el desarrollo hormonal es mayor. Fíjense ahí hermanos, hormonas sexuales, en el caso de las mujeres, el estrógeno y la progesterona, y en el caso de los varones, ahí tenemos, ¿verdad?, la testosterona. Y entonces empieza a haber una descarga tremenda de estas hormonas, porque es natural, es el ciclo de la vida. Entonces bioquímicamente esto no lo podemos evitar. Los jovencitos empiezan, como decimos, hay un dicho, ¿verdad?, se les empieza a alborotar la hormona, y esto es verdad, y esto hace que tengan cambios de humor. A veces están de buenas, a veces están de malas. Y es necesario que los podamos entender, no es porque están siendo rebeldes, sino porque eso está pasando adentro de sus cuerpos. Es algo biológico que ellos no pueden evitar, ni tú tampoco. Entonces vamos a ver que también están enojados. Vamos a ver otra causa. Están enojados porque los padres a veces los provocamos a ira. ¿Cómo? ¿Cómo los provocamos a ira? Miren aquí ese muchacho cómo está. El padre le está hablando, le está reprendiendo y él se tapa los oídos, ¿verdad? ¿Y cómo los provocamos a ira? Miren, quiero leer Efesios 6:4, como dijo el apóstol Pablo, dice así: ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina
e instrucción del Señor. Y a veces no los comprendemos. A veces no les damos un modelo congruente de nuestra fe. A veces somos autoritarios y les decimos no y nada más. Y no los dejamos opinar y no los dejamos hablar. Y eso los enoja porque ellos están redescubriendo su mundo o empezando a descubrir su mundo. Ahora, otra de las causas, hermanos, es porque existe cierta nostalgia por dejar de ser niños. Recuerden, están en un proceso de pasar de una etapa vital a otra etapa vital. Están dejando de ser niños y quieren ser adolescentes o están pasando a ser adolescentes. Yo recuerdo que una de mis hijas, la grande, me dijo en una ocasión: papá, ya no me digas eso porque yo ya no soy una niña. Me acuerdo que tendría por ahí entre 11 o 12 años. Yo ya no soy una niña. Y pues me dio risa, ¿no? Lo que me dijo. Pero pues dije, bueno, está bien, me está diciendo que ya no es una niña. Pero más adelante, unas semanas después, me dijo: oye papá, ya viene el día del niño, ¿qué me vas a regalar? Entonces yo le dije: no, pues no te voy a regalar nada, porque acuérdate que tú me dijiste que ya no eras una niña. Pero, o sea, ya están pasando a formar parte de otra etapa de otro ciclo vital, pero no quieren dejar de ser niños. Y en esta etapa es muy común ver que todavía señoritas de 12, 13 años juegan con muñecas, porque no quieren dejar esa etapa. Es difícil y eso también les enoja. Vamos a ver otra. También están enojados y están pasando por esta etapa porque no se encuentran a ellos mismos. Y este mismo autor que hace rato les mencioné, que ha escrito muchos libros para los adolescentes, que fue pastor por muchos años de adolescentes, Lucas Leis, dice que hay mecanismos de adaptación en nuestros adolescentes. Y quisiera mencionar estos 7 rápidamente, porque esto viven nuestros adolescentes y a veces no los entendemos. Miren, por ejemplo, los adolescentes como un mecanismo de adaptación es agresivo. Normalmente se desquita con sus padres. Y a veces es agresivo porque es grosero, porque se rebela, porque es flojo, porque no quiere hacer lo que le mandamos. Pero hermanos, este es un mecanismo de adaptación. Todos los adolescentes lo pasan. Yo no conozco un adolescente que no sea flojo. No conozco un adolescente que no sea contestón. Entonces tienen que pasar por este proceso de adaptación. Segundo, se le llama compensación, porque buscan destacar para ser aceptados. Y si no son aceptados en su casa o en la iglesia, buscarán en la pandilla, buscarán allá con los amigos. O sea, ellos quieren ser aceptados tal como son. 3, identificación. Buscan modelos y héroes a quien seguir. Yo me acuerdo, como hace rato les estaba mencionando, cuando fui muchacho, mi cuarto estaba lleno de pósters de Kiss, del grupo Kiss. Y yo quería imitarlos. Qué bueno que no lo conseguí, ¿verdad? Porque pues ustedes han visto las imágenes. Pero aquí es donde ellos empiezan entonces a admirar a alguien. Y muchas veces pues empiezan a seguir artistas, ¿no? Mi ídolo es Michael Jackson, o mi ídolo es Justin Bieber, o mi ídolo es lógico, ellos empiezan a tener esa situación de identificación. 4, una formación reactiva. Fíjense, esto es importantísimo. Si viven en un hogar muy represor, se volverán hipercríticos e hirientes. Es decir, reflejan lo que viven en sus casas. Van a reaccionar de la manera en que sus casas están viviendo esto. A veces nosotros decimos: ¿por qué mi hijo se comporta de tal o cual manera? Es que lo aprendió en la calle. No, lo está aprendiendo en casa. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. 5, son egocéntricos. En esta etapa son egocéntricos, quieren llamar la atención y a veces lo hacen haciéndose las víctimas o a veces siendo ellos los victimarios. 6, evaden también. Este es un proceso también de adaptación. Evaden la realidad, recurren a fantasías para satisfacer de modo simbólico sus necesidades. Aquí se vuelven fantasiosos. Y miren, esto ayuda mucho en nuestra época, todo ese de anime japonés, todas estas cosas de Harry Potter, todo esto, porque tiene que ver con escaparse de la realidad, con ser fantasiosos, con entrar en mundos de fantasía. Y todos los autores que hoy en día hay acerca de novelas y libros y todo esto, saben que los adolescentes son un target, un blanco vulnerable, porque les gustan las fantasías. ¿Por qué creen que han creado las sagas de Harry Potter, las sagas de este otro de los vampiros y algunas otras sagas? Y ahí tienen a los adolescentes, porque esto les ayuda a evadirse de su realidad. 7, también un mecanismo de adaptación es la fuga a través de la enfermedad.
miren, en esta etapa, si ellos están sufriendo bullying en la escuela, que esto es muy natural y muy lógico en nuestra época, ellos muchas veces ya no quieren ir a la escuela y se hacen los enfermos, se hacen que tienen esta situación o que tienen aquella otra situación. Es un mecanismo también de adaptación. Entonces, por eso, hermanos, en este primer punto vimos por qué los jóvenes están enojados. Es algo natural, la Biblia lo dice, Dios nos hizo, y Él sabe que los adolescentes iban a estar en esa situación de molestia, de enojo, de punzada. Pero esto no debe de ser así, y esto tiene que ver con el segundo punto. Esto no debe ser así. El segundo punto nos dice que la adolescencia debe ser, ¿qué, hermanos? Algo bonito y no lo contrario. La adolescencia debe ser un proceso hermoso, que ellos puedan recordarlo. Miren, hermanos, cómo dice ahí en Eclesiastés 11, ayúdenme a leerlo ahí en sus hogares. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Fíjate, alégrate, joven, en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. La adolescencia se debe disfrutar. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Entonces aquí Dios nos dice que la adolescencia debe ser un proceso bonito en nuestros hijos. Y si bien es cierto que hay cambios hormonales y todo eso que ya vimos, debemos ayudarlos para que sea lo mejor posible esta etapa. Fíjense, ahí primer punto, hay que ayudarlos. De este segundo punto vamos a ver aquí varias cosas. Hay que ayudarlos en su búsqueda de pertenencia. Ya vimos, ellos están buscando identidad. Entonces, ¿cómo los vamos a ayudar nosotros como iglesia, como familia? Formando ese grupo, esa pandilla que ellos necesitan dentro de la misma iglesia, dentro del mismo hogar. Miren, hay salidas sociales, recreativas entre los adolescentes cristianos. Esto muchas iglesias no lo tenemos, a veces por los recursos, porque somos iglesias pequeñas. Pero deberíamos buscarlo, hermanos, deberíamos tener por lo menos una vez al mes un encuentro para jóvenes, un encuentro para adolescentes, y que ellos tuvieran amigos adolescentes dentro de la misma iglesia. Compartir la vida, fíjense, esto es importantísimo, compartir la vida cotidiana con personas espirituales es un acto espiritual. Hay gente en la iglesia que dice, no, es que si van al cine, si tienen reuniones entre ellos intermedios o adolescentes, pues es pecado. No, hermanos. Si nuestros jóvenes van al cine entre ellos es muy bueno. Si tienen reuniones entre ellos, sus fiestecitas, y debemos procurarlo. Fíjense, nosotros como todas las actividades que se realizan en la iglesia, a veces tristemente vemos que los padres les dicen a sus hijos, te voy a castigar y no vas a ir al campamento de la iglesia. Te voy a castigar y no vas a ir a la actividad de la iglesia. Eso es un error, hermanos. Nosotros como padres debemos motivar a que si hay alguna actividad para ellos en la iglesia, nosotros llevarlos, mandarlos, pues colaborar en eso. Y hermanos, si en nuestras iglesias no tenemos esto, tenemos que empezar a trabajar de manera especial con nuestros adolescentes. Segunda cosa que hay que hacer aquí para que su adolescencia sea algo bonito, hay que ser flexibles con ellos. Hermano, tú fuiste adolescente y cometiste muchos errores. A lo mejor ya no te acuerdas, pero yo te invito a que en estos momentos te acuerdes de cómo fue tu adolescencia. Y seguro que fuiste también flojo, fuiste rezongón, fuiste grosero, rebelde, porque esto es algo inherente a esa edad. La Biblia lo dice, la necedad está ligada al muchacho. Mira, pongo aquí un ejemplo, hermanos, en esto de ser flexibles. A lo mejor es un ejemplo muy abrupto, pero nos sirve. Dice, ¿qué preferirías? ¿Un muchacho con un tatuaje de calcomanía? ¿Sabes, verdad? Hay tatuajes esos que se ponen con calcomanía. Pero que viene a la iglesia, donde mediante la enseñanza se le puede persuadir. O un muchacho con un tatuaje permanente y fuera de la iglesia. Miren, yo conocí a una muchacha en una iglesia que pastoreé. Ya no era tan adolescente, estaba más pegándole ya a la juventud, a ser joven. Y llegaba con sus chalecos, con estas cositas que les ponen estoperoles, con su pelo azul, verde, así parecía como muy rebelde. Pero era una muchacha que iba muy bien en la escuela, era una muchacha que estaba muy bien en las cosas de Dios, ayudaba en la alabanza y amaba a Dios. Y a veces simplemente por su apariencia pensamos que esto no es así. Tenemos que ser flexibles, hermanos. A veces nuestros hijos nos dicen, papá, es que me quiero hacer un piercing, papá, es que me quiero hacer un tatuaje. Bueno, hijo, eso no está permitido porque Dios no permite eso. Pero podemos negociar, a lo mejor
dejarlo que tenga el pelo largo, a lo mejor dejarlo que se pinte un poquito. Ser flexibles, hermanos, porque si somos tan rígidos, se rompe la cuestión cuando somos muy rígidos. Entonces tenemos que ser un poco flexibles con ellos, sin dejar, por supuesto, de lado la disciplina. Tampoco vamos a dejar que hagan lo que quieran. Hermano, yo digo esto porque fíjense lo que dice aquí. Estamos en la generación más bombardeada de la historia, hermanos. Ninguna otra generación había sido tan bombardeada con esto de la identidad de géneros, con la pornografía, tan sexualizada como está ahora. Todo es sexualidad. Por ejemplo, yo pienso, hace muchísimos años, cuando yo fui joven, a lo mejor me enseñaron por ahí una imagen en la secundaria de una muchacha desnuda. Uy, eso era algo muy, muy tremendo. Y la pornografía no se conseguía, eso solamente era para adultos, para gente que podía hacerlo, que tenía los medios para conseguirla. Pero hermanos, hoy nuestros intermedios, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes están siendo bombardeados con tantas cosas que hay, con modas. Por eso, hermanos, nosotros tenemos como iglesia que ser flexibles, sin dejar también, hermanos, de enseñarles el evangelio. Flexibles no significa que les vamos a dejar que tomen, que se tatúen, que hagan lo que quieran, pero sí tenemos que tener cierta flexibilidad. Pero también, hermanos, en esta área hay que conocer sus gustos y hábitos. ¿Por qué los jóvenes actúan de tal o cual manera? A veces ni siquiera sabemos cuáles son esos gustos que tenemos. Hermano Elías, ¿te molesto tanto? Perdón, hermanos, es que ando un poco ronco y voy a tomar un poquito de agua. Disculpen, hermanos. Entonces, hay que conocer sus gustos y hábitos, por qué actúan de tal o cual no. Fíjense, aquí la Biblia en Eclesiastés nos dice, sigue los impulsos de tu corazón y responde el estímulo de tus ojos. O sea, Dios no es un aguafiestas, Dios no está diciendo que los jóvenes no disfruten. Nuestros adolescentes tienen que disfrutar, hermanos. Obviamente, que lo hagan pensando en Dios. Con permiso. Gracias. Y aquí quiero que veamos, hermanos, algunos gustos y hábitos y porque podamos entender por qué actúan de tal o cual no. Fíjense, aquí son encuestas que se han hecho en Estados Unidos. Dice así: el 54% de los adolescentes considera escuchar música como su actividad principal. Entonces los adolescentes son sumamente musicales, amados hermanos. Y a toda hora, y ahora con tantos gadgets que hay, como son los celulares, los iPhones, las tabletas, andan escuchando siempre música. Y los vas a escuchar siempre cantando, decantándose por algunos grupos, por alguna música en especial. Ahora, ¿qué hacer en este caso? Hermanos, hay mucha música, gracias a Dios, hay muchos géneros ahora cristianos. Aunque hay gente que no le gusta esto, pero ahí está. Hay reggaetón cristiano, hay rock pesado cristiano, hay pop cristiano, hay de todos los géneros, pero con letra cristiana. Entonces yo creo que esto sería una opción, ¿no? A veces ni siquiera estamos enterados de qué están escuchando nuestros hijos. Entonces tenemos que tener ahí una especial cuidado. Segundo, algo que les encanta a los jóvenes, esta opción del 45% de los adolescentes dijo que el internet era algo que les atraía pero muchísimo. Y hermanos, como yo decía, ahorita hay el acceso al internet tremendo. Y ellos van a estar en todas las redes sociales. Ya nos dejaron atrás, son una generación que va delante de nosotros en todo esto y lo sabemos. Entonces esto les gusta mucho. Nuestros hijos están en internet casi todo el tiempo. Ahora ya se han hecho yo decía en la predicación, ¿verdad? Ahora de la que decíamos el jueves, mencionaba que a veces nos hemos hecho ya muy inútiles, pues porque solamente estamos en internet, ¿no? Fíjense, el 33% dijo que los deportes. Y fíjense cómo aquí esto sería como vamos a llamarle una clave para la iglesia. En una iglesia donde estuve varios años, siempre fue nuestra intención comprar una mesa de ping pong. Y en una congregación donde estuve, me acuerdo mucho, era muy bonito, porque después del culto comíamos y tenían una canchita de voleibol y siempre jugábamos con los jóvenes voleibol. Y eso no es malo, hermanos. Estábamos esperando el culto de la tarde y ahí con los jóvenes, con los adolescentes jugando voleibol. Les encanta, hermanos. Y mucha gente dice, no, pero que es domingo, que es el día de reposo, el día del Señor. Tenemos que ser flexibles, si no nuestros adolescentes se van a ir. Ahora, fíjense, hay estadísticas de por qué se drogan o toman nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, porque debemos recordar que esa es la edad
pues donde están más proclives a esto. Fíjense, 49% argumentó que se droga o toma porque sus amigos lo hacen. El 36% por imitar a otros. El 24% por aparentar. Fíjense, me acuerdo cuando entré en el CCH, pues yo entré de 16 años al CCH, todavía era adolescente. Había una muchacha que me gustaba mucho. Acuérdense que es una de las cosas, ya los adolescentes a esa edad se empiezan a fijar en el sexo opuesto. Y había una muchacha que me gustaba mucho, y digo esto, mi esposa ya lo sabe, por eso me está viendo, ¿verdad? Ella ya lo sabe. Y entonces esta muchacha fumaba. Entonces yo, por agradarle a ella, por quedar bien con ella, pues empecé a fumar. No me gustaba ni sabía fumar, pero cuando estaba con ella sacaba mi cigarro y nada más le hacía así porque quería quedar bien con ella. Entonces debemos, hermanos, recordar que nuestros jóvenes tienen estas cuestiones. Hay que conocerlos. Hay que saber que nuestros jóvenes tienen esto. No porque sean cristianos, no van a pasar por estas etapas, hermanos. Vamos a ver la siguiente lámina. Hermanos, para que su adolescencia sea bonita, como hemos estado viendo, como Dios quiere, que ellos disfruten de su adolescencia, hay que amarlos y hay que afirmarlos. Fíjense, pastores, líderes de intermedios, padres de familia, comprometidos y la misma experiencia nos dicen que la respuesta es esta, hermanos. Aunque ellos no lo busquen, aunque ellos no te lo digan, no te lo demuestren, ellos, hermanos, nuestros adolescentes necesitan satisfacer necesidades emocionales, como cariño. A veces tú los quieres abrazar y ya no se dejan, pero lo necesitan, lo quieren, acarícialos. Necesitan consejo. Pareciera que ni te hacen caso, pero acércate a ellos, a darles un consejo. Y sabes algo, lo que más necesitan es ejemplo, necesitan congruencia. Aquí, hermanos, me acuerdo mucho del caso de una hermana. Me dijo, pastor, mi hijo está en el hospital, váyalo a visitar. Y estaba en el FEA González, era un adolescente. Entonces fui a visitarlo y estaba allí en los pabellones, ahí en el corredor, ahí para entrar ya a los cuartos, y me dice la hermana, pastor, espérame tantito, voy a decirle al amigo que está usted aquí, que va a orar por él. Era un adolescente. Y entonces nunca se me va a olvidar, porque yo escuché perfectamente, porque estaba como a 1,5 metros mío, nada más separaba una paredcita que había ahí. Y entonces le dijo, mijo, aquí está el pastor, ya viene a orar por ti. Y fíjense cómo nunca se me ha olvidado, el adolescente le dijo, mamá, no seas hipócrita. Si tú siempre hablas mal del pastor, ¿para qué lo haces que venga a orar por mí? Entonces, los niños quieren ejemplo, los adolescentes quieren ejemplo, quieren congruencia. Y hermanos, sobre todo hay que tenerles paciencia. A veces no les tenemos paciencia. Entendámoslos, pongámonos en su lugar. Y sobre todo amor. Que yo puse aquí en negrito. Ayúdenme a leerlo ahí en sus hogares. Cuanto más carentes estén los adolescentes, más vulnerables serán a otras presiones. Hace poquito vi un programa en el Canal 40 donde entrevistaban en la correccional de menores, en el tutelar de menores, entrevistaban a un chamaquito como de 13, 14 años y ya había matado y ya era drogadicto. Y entonces le preguntaban y le decían, bueno, ¿cuál es tu historia de vida? Y le preguntaba a esta muchacha, Jania Nobel, que es una pues reportera de ahí del Canal 40, y este muchacho le decía, pues es que yo desde los 6 años probé la droga, porque mis padres son narcomenudistas y sus padres estaban en el reclusorio también. Pues imagínense, ¿no? Los hijos son producto de lo que somos nosotros. Mientras más facilitemos y acompañemos sus búsquedas de nuestros adolescentes, hermanos, menos necesitarán de drogas o de sexo para satisfacerlas. Entonces, esto es muy importante. Pasemos, hermanos, a la siguiente parte. Y la tercera parte, yo les dije, y aquí quiero leer cómo dice, bueno, aquí lo tengo yo, es Eclesiastés 12:1. Fíjense cómo dice, hermanos. Eso no está marcado ahí, pero es Eclesiastés 12:1. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Entonces Dios está diciendo que la mejor etapa de la vida para buscarle es precisamente la adolescencia, la juventud. Mira, hermano, quiero que veas esto que está aquí. Los chinos dibujan la palabra crisis con un ideograma, porque el alfabeto chino es a través de ideogramas. Y entonces ese ideograma con el que dibujan la palabra crisis significa dos cosas. Significa peligro y significa oportunidad.
Entonces, como nuestros adolescentes están pasando por una crisis, están pasando por la edad de la punzada, si nosotros sabemos guiarlos, entonces esa crisis va a terminar, si lo hacemos bien, en una oportunidad. Pero si lo hacemos mal, va a terminar, como dice ahí mis amados hermanos, en un peligro. Ahora, fíjense bien, hermanos, en esto, porque ya casi vamos terminando. ¿Por qué están buscando, o mejor dicho, porque están buscando su propia identidad y sus propios valores? Como ya lo dije hace rato. No son religiosos los intermedios, los adolescentes. No es que ellos no quieran saber nada de Dios, no, es la etapa en la que están buscando. Pero a veces, y esta es la etapa cuando ellos deciden hacer suyo el cristianismo o irse a otra filosofía. Aquí es donde ellos deciden. Y tiene que ver mucho con lo que ven en nuestros hogares. Una vez me decía una muchachita en una iglesia que le estaba dando consejería, y me decía, yo nunca me voy a casar, pastor, nunca me voy a casar. Y le decía, ¿por qué nunca te vas a casar? No, para vivir como viven mis padres, como perros y gatos, así estoy bien. Y muchos intermedios, muchos adolescentes dicen, no, para seguir esa fe de hipocresía dentro de la iglesia. Me acuerdo mucho, hermanos, llegó una vez un hermano, sus padres ya iban a la iglesia, eran nuevos, tenían como un año de asistir a la iglesia, y los hijos no habían querido ir, y llegó el muchacho, era un adolescente, me acuerdo, muy delgadito él, con su cabello pintado de muchos colores, llegó con una gabardina negra, y pues allí en la iglesia nos impactó a todos, ¿no? Por tanto estamos acostumbrados. Pero hubo una hermana en la iglesia que sin conocerlo siquiera se acercó y le dijo, oye, para la próxima que vengas no quiero que vengas con ese greñero. ¿Ustedes creen que ese joven volvió a regresar? Y a veces así somos con nuestros hijos. Somos incongruentes, predicamos del amor de Dios y a veces no les estamos proyectando ese amor de Dios. Debemos llegarles al corazón, debemos dar enseñanzas pertinentes para ellos. Como ya dije, nuestros adolescentes intermedios están ya en la era del chip, hermanos. Y nosotros seguimos enseñándoles con rotafolios, con estas cosas que pegan, ¿cómo se llama? El franelógrafo. Ellos ya están en otra situación, entonces nosotros tenemos que predicar. Miren, yo en cada una de mis predicaciones procuro, no sé si lo logro, pero por lo menos procuro que los intermedios, que los adolescentes, todos los que están entiendan lo que dice la palabra de Dios. Esto, hermanos, quizás sea muy difícil, pero es importantísimo. Ojalá algún día lleguemos a esto. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes deben tener un líder especial para ellos. En cada iglesia debería haber un líder especial para adolescentes y jóvenes. Ellos no se van a abrir con el pastor porque saben que el pastor pues también pastorea a sus papás. Entonces necesitan a alguien especial. Entonces ahí lo dejo de tarea. No condenar. Están en esta etapa de buscar a Dios, no hay que condenarlos. Proverbios 3:3, voy a leer para ustedes, hermanos, como dice: que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre y escríbelos en el libro de tu corazón. Entonces dice aquí que nunca te abandonen el amor y la verdad. Hay que decirle la verdad a los jóvenes, hay que decirles que están mal en ciertas cosas, pero hay que decir la verdad en amor. Es como si alguien ahorita me dijera, pastor, está usted pelón. Pues es la verdad, pero si me lo dice así, pues me va a herir. Pero si alguien, por ejemplo, llega, luego mis hijas llegan y me abrazan, ay, mi peloncito, ya es diferente. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que decir la verdad, pero hay que decirla en amor. Y de igual manera para nuestros adolescentes, hermanos. Como yo les decía, ¿no? Con el pelo así no pueden pasar. Y miren, hermanos, aquí esta parte es bien importante. No miremos a nuestros adolescentes a pecadores, sino miremos a gente que puede ser regenerada por el Señor. Sí son pecadores igual que todos nosotros, pero no los miremos así, miremoslos con fe. Yo quiero comentarles algo. En la iglesia donde pastoreé, había un muchachito que desde chiquito fue bien rebelde, bien tremendo. Y su mamá le pegaba, ya estaba hasta curtido, ya no le dolía, era tremendo el niño. Y todos decían, no, pues este cuate. Y llegó a la adolescencia y seguía, se empezó a juntar con muchachos de mala compañía, con drogadictos. Lo veías y te hablaba así, como decimos hoy, como todo un gandalla, como diríamos, por usar un lenguaje coloquial. Hermanos, hoy en día es un líder de jóvenes. Hoy en día ese muchacho cambió su actitud, aceptó al Señor y está viviendo una vida diferente. Hace poco que lo vi, me abrazó y me dijo, pastor, y a mí me dio mucho gusto verlo y ver sus cambios, porque Dios puede cambiar la vida de nuestros adolescentes, hermanos.
Tercer cosa, llegándoles al corazón, y con esto vamos a concluir. No voy a leer Colosenses 2:20, de Colosenses 2 del 20, luego hasta el 3:2, les encargo que lo lean en sus casas, no lo vamos a leer aquí. Pero ahí habla, hermanos, de que nosotros no debemos ser esas personas que todo lo prohibimos. Que el cristianismo no son prohibiciones. Deja de hacer esto, deja de hacer de aquello. No, hermanos. Y miren, se va a ir feo el ejemplo que voy a decir. Pero ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que ellos opten por la fe? Si quieres quitarle un hueso a un perro, y tú te acercas a quitarle un hueso a un perro, te va a morder. Porque va a reaccionar, esa es su reacción instintiva del perro. Pero si tú le pones un tibón o un ribeye, no sé, un pedazo de carne jugoso, el perro solito va a dejar el hueso y va a ir a donde está el bistec, a donde está la carne jugosa. Si nosotros les estamos prohibiendo a nuestros adolescentes tantas cosas, hermanos, tenemos que darles. Y entonces nosotros tenemos que empezarles a enseñar la Biblia de una manera atractiva. No vendiéndoles el Evangelio, no siendo payasos. No vamos a entretenerlos. Yo estoy consciente de que nuestros jóvenes deben de aprender doctrina, deben de aprender el catecismo menor, mayor, deben de aprender nuestras doctrinas, nuestra confesión de fe. Porque son doctrinas sanas, son doctrinas que vienen de la palabra y eso los va a fortalecer. Pero lo que yo digo es que debemos empezar a enseñarles de una manera diferente. Fíjense, un adolescente dijo: aquí en esta iglesia solo me hacen sentir mal. Y a veces eso pasa, hermanos. Ellos llegan y se sientan y cruzan los pies porque son desparpajados, así son. Y nosotros criticándoles, diciéndoles, y los hacemos sentir mal. Concentrémonos no en criticarlos, sino en enseñarles la palabra de Dios y el amor de Él. Como ya dije, la enseñanza debe ser pertinente. No es igual enseñar a un niño que enseñar a un adolescente. No es igual enseñar a un adulto mayor que enseñar a un adolescente. Tenemos que buscar las maneras, las formas. Como ya dije, y con eso termino, no siendo payasos, no siendo entretenedores, pero sí tenemos que buscar ser pertinentes. Hermanos, yo quiero que oremos por nuestros adolescentes. Yo sé que muchos hermanos, hace rato hacíamos, el hermano José Luis tiene nietas, tiene nietos, la hermana Nere tiene algunos hijos que son adolescentes, la hermana Angélica, el hermano Elías, Martina también comenzará con Dan, nuestra hermana Carelia, varios hermanos en la iglesia tienen adolescentes. Vamos a orar, hermanos, por ellos y que Dios nos dé sabiduría y que ojalá que este tema que hoy tocamos nos invite a investigar, a estudiar más acerca del tema, para comprender a nuestros adolescentes, para ayudarlos, pero no por ello también dejar de disciplinarlos, porque ya vimos también, aquel que ama a su hijo lo disciplina. Vamos pues a orar. Padre, queremos poner en tus preciosas manos a nuestros hijos adolescentes. También yo tengo una hija adolescente. Y los ponemos en tus preciosas manos. Ayúdanos a ser más prudentes, más sabios como padres para guiarlos en tu palabra, en tu camino, para ser congruentes con el Evangelio, para entenderlos, para saber sus gustos, para saber por qué actúan, por qué están enojados, por qué son como son. Padre, que esta predicación nos ayude y sea el inicio de una investigación más a fondo y que podamos seguir orando por ellos. Porque hay por ahí un organismo, una institución, un ministerio que dice: padres de rodillas, hijos de pie. Que oremos siempre por nuestros hijos. Hoy los cubrimos, Señor. Los abrazamos así de manera virtual, Señor, de manera espiritual. Y les abrazamos a todos y oramos por ellos y los ponemos en tus manos. Cúbrelos, Señor. Protégelos y ayúdalos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Bien, hermanos, pues para concluir este servicio al Señor, quisiera recordarles que la semana que viene estaremos predicando acerca de la edad de la punzada en la mediana edad. Y muchos de nosotros estamos en la mediana edad, entonces nos va a servir bastante esta predicación. Pues bien, hermanos, les invito a que estén. Vamos a orar y a recibir la bendición pastoral para ir concluyendo pues nuestro servicio de adoración a nuestro Dios. No olviden, hermanos, también preparar su ofrenda y hacerla llegar a la hermana Pilar. Vamos entonces a orar. Te agradecemos, Señor, por la bendición que nos diste de alabarte a través de este medio. Te rogamos que pronto, Señor, según sea tu voluntad, podamos regresar a los templos a adorarte. Porque si bien es cierto que nos estamos reuniendo en casas, pues no es igual, Señor. Queremos ir al templo a alabarte. Permítenos, Señor, que pronto lo podamos hacer. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, y también en especial adolescentes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y que la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, con todo el pueblo del Señor, ahora y hasta que Él regrese. Amén.